Estamos en un punto donde casi cualquier cubo que te puedas encontrar es bueno, es decente. Claro, hay excepciones, pero son pocas. El día de hoy te voy a decir los mejores cubos que puedes conseguir este 2026. Para organizar este video de la mejor manera, hablaré de cada cubo empezando por los más económicos a los más caros. Pero a fin de cuentas, si estos cubos están en este video, es porque en mi opinión y por experiencia, todos valen la pena. Así que guíate por lo que mejor se acomode a ti. Algo importante, todos los cubos de este video son magnéticos. Por cada cubo hablaré de su calidad, su precio y para quién creo que va dirigido. Así sabrás exactamente si este cubo es para ti. Cualquier duda puedes preguntarla en los comentarios o adelantar este video al cubo que más te llame la atención. Si quieres ver la reseña, el unboxing completo de estos cubos, te los dejo en la descripción. Así que bueno, comencemos. Y recuerden, hay muchos lugares donde se pueden conseguir estos cubos, pero yo te recomiendo Pickup Shop. No solamente hay envío a todo el mundo, sino aparte 40% de descuento si usas mi código JCCube. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Comenzamos con un cubo muy bueno que hoy en día es de las mejores opciones para empezar, e incluso para nivel intermedio te puede servir para promediar alrededor de 25 o 30 segundos. Estoy hablando del Kiji Warrior magnético. Este cubo lo recomiendo si buscas tu primer cubo de velocidad y tienes un estilo de giro medio, ni muy rápido ni muy lento. Se siente bastante controlable y cómodo y tiene un giro suave y un corte de esquinas bastante decente para su precio. No es el mejor cubo del mundo, pero es suficiente. Viene en plástico matizado, que es un poco rasposo, y también está la versión UV Coated o barnizada. Si tus manos sudan mucho, el matizado te va a ayudar más, y si tienes manos un poco secas, el UV Coated es mejor opción. Este cubo mide 56 milímetros por lado y pesa 58 gramos, un peso excelente y de hecho más ligero que muchos cubos de este video. El ajuste es sencillo, solo tenemos este tornillo que puedes girar para cambiar la tensión del cubo, y este cubo está entre 4 a 8 dólares, lo que lo convierte en uno de los cubos magnéticos más económicos de todo el mercado, así que sí, es una excelente opción calidad-precio para empezar. Este es de esos cubos que si empiezas con él, no tienes que cambiarlo en mucho tiempo. El siguiente cubo es el Meilong MB2 UV Coated, una excelente opción y de hecho es la competencia directa del Warrior magnético. También es ideal para empezar o para nivel intermedio para llegar a promediar 25 o 30 segundos. Funciona muy bien como primer cubo de velocidad, especialmente si tienes un estilo de giro medio o un poco más controlado, un poco lento, un poco pesado. El giro es suave, ligeramente seco y tiene un corte de esquinas muy bueno desde que lo sacas de caja. Yo recomiendo mucho la versión UV Coated o barnizada, ya que ofrece un agarre bastante bueno, pero como les he dicho, es más por gustos. Mide 55.5 milímetros por lado y pesa 65 gramos, un peso promedio de los cubos de este video, así que no está mal, es muy cómodo. El ajuste es sencillo, solo tienes este tornillo que puedes girar para cambiar la tensión del cubo. Este cubo ronda entre los 7 y 10 dólares, lo que lo convierte en otra excelente opción calidad-precio, y que también te puede durar bastante tiempo, mínimo 1 o 2 años con mucho uso, así que sí, si el Warrior no te convence o no lo encuentras, esta opción es igual de buena. Vamos con el siguiente, el Kiji M Pro versión 2, un cubo que en mi opinión es una mejora directa de los dos cubos anteriores de esta lista. Este cubo es perfecto para empezar y para nivel intermedio si buscas promediar alrededor de 20 segundos o incluso un poco menos, unos 17 o 18 segundos. Es ideal si tienes un giro medio, ni muy rápido ni muy lento. Tiene un giro suave, un poco silencioso, ligeramente seco y un corte de esquinas muy decente, yo diría que incluso un poco mejor que el del Warrior magnético y que el del Meilong M versión 2. Este cubo viene en dos versiones, la Flagship con plástico matizado y la Pioneer con plástico UV Coated o barnizado. Yo recomiendo ambas. La versión Flagship es más sencilla, tiene un núcleo clásico y tornillos con resorte. Este sistema de tornillos es el sistema clásico o como se le conoce, sistema de resortes o sistema Spring. La versión Pioneer tiene un núcleo magnético, el cual hace más estable al cubo, pero también este cubo tiene sistema maglev, el cual en vez de tornillos y resortes, usa tornillos y dos imanes que reemplazan a los resortes. Esto hace que el cubo tenga menos flexión y sea un poco más rápido. Aquí es totalmente por gustos. Si buscas la versión con un giro medio, un giro no tan rápido, la versión Flagship es buena opción. Si buscas un giro más rápido y a la vez controlable, la versión Pioneer podría gustarte más. En ambas versiones este cubo mide 55.5 milímetros por lado y la versión Flagship pesa 67 gramos y la Pioneer 75, lo cual sigue siendo un peso decente. El ajuste se ve de esta manera, aquí ya no se gira el tornillo, sino esta pieza con 11 niveles diferentes de tensión. Este cubo ronda entre los 10 a 15 dólares, dependiendo la versión, lo cual siento que es un precio muy bueno por todo lo que ofrece. Algo importante, también existe la versión 1, pero ya no es tan fácil de conseguir. Si consigues ese cubo en cualquiera de sus versiones, también es muy decente. La versión 2 siento yo que mejora bastante, un 20 o 30%. Siguiente, Dayan Wukong M Pro Plus. Dayan es una marca que tuvo varios cubos icónicos durante el 2012, 2015 y luego por varios años se dejó de escuchar de ella, hasta que volvió hace poco con algunos cubos muy buenos, y el mejor de ellos hasta ahora, en mi opinión, es este cubo. El Dayan Wukong M Pro Plus es un cubo perfecto tanto para nivel principiante, intermedio e incluso avanzado, para quienes quieran llegar a promediar alrededor de 10 segundos, 11 segundos en adelante, así que es una muy buena opción. Y bueno, este cubo tiene un giro medio, ni muy rápido ni muy lento. El giro es suave, es silencioso y tiene una sensación como de clic. Cada que gira se siente como un pequeño clic, y aunque la calidad del plástico no está al nivel de otros cubos de este video, de hecho me atrevería a decir que tiene la calidad de plástico más sencilla, ya que se siente muy frágil, esto en realidad no afecta. El giro y su corte de esquinas lo compensan por completo y por eso está en esta lista. Este cubo viene en dos versiones principales con distintos tamaños cada una. Las versiones son la estándar, que tiene núcleo magnético y sistema clásico de resortes, y también está la versión maglev, que tiene núcleo magnético y sistema maglev. Ambas versiones tienen plástico glossy, esto significa que tienen un plástico brilloso, pero no un agarre como un UV Coated, simplemente el plástico se ve así, brilloso. Ahora, este cubo está en diferentes tamaños, los cuales son 54 milímetros, 55 milímetros y 56 milímetros por lado en ambas versiones, así que sí, tenemos 6 cubos diferentes en total. Este cubo pesa entre 66 a 80 gramos, dependiendo del tamaño y la versión, lo cual no está nada mal. El ajuste en todos los cubos se ve de esta manera, se gira esta pieza hacia la derecha para ajustar el corte de esquinas y se gira a la izquierda para ajustar la tensión, qué tan lento o rápido gira el cubo. Pero no solo eso, sino que también se pueden ajustar los imanes de las esquinas. Estos imanes rozan con el núcleo y definen si la fuerza de estos imanes es menor o mayor. Este cubo está entre los 16 a 20
$20, lo cual creo que es un precio muy decente. Algo importante, existe también la versión anterior, la que no tiene el Plus, simplemente se llama Dayangu Hong M Pro, y este cubo en cualquiera de sus versiones también es muy buena opción, pero el cubo de esta lista, el Plus, sí mejora mínimo un 20% en cuestión de giro y control. Vamos con uno de los favoritos para muchos, el Moyu RSTSM V5, un clásico de clásicos. Por cierto, recuerda dejar tu like si está gustándote este video, para que año con año continúe esta sección. Este cubo ha sido amado por muchos por lo versátil que es. Es un cubo ideal para principiantes, intermedios o gente muy avanzada, incluso para hacer 5 o 6 segundos. Este tiempo que están viendo se hizo con este cubo. El Moyu RS3M V5 tiene un giro medio, aunque si lo ajustas lo suficiente, puede adaptarse a ti si tienes un giro rápido o lento. El giro es suave y un poco seco, e incluso diría que es un giro ligeramente pesado, pero muy cómodo. En cuanto al corte de esquinas, es muy bueno y en mi opinión, el mejor hasta ahora dentro de esta lista. Con los años, Moyu ha lanzado muchas versiones de este cubo, ediciones estándar, ediciones especiales, ediciones de colección, y en resumen todas son muy buenas, pero la que más te recomiendo es una que es muy común de encontrar, la versión Maglev Volcore UV Coated. La caja que veas que tiene un robot y que dice que el plástico es UV Coated, esa es. En mi opinión, esta versión es la más completa y la que ofrece mejor relación calidad-precio. Tiene un plástico barnizado UV Coated, tiene núcleo magnético y tiene sistema Maglev. Todas las versiones miden 55.5 milímetros por lado y pesan entre 65 a 75 gramos. El ajuste en todos los cubos se ve de esta manera. Esta pieza se gira y tiene 8 niveles de tensión. Únicamente en la primera versión, la cual se llama versión estándar, el ajuste es un tornillo tradicional. El RS3MV5 ronda entre los 10 hasta los $30, dependiendo la versión, y la versión que yo te recomiendo, la Maglev Volcore UV Coated, cuesta más o menos $25. Siguiente, GAN356ME UV, un cubo peculiar que está hecho para un público muy específico. Este cubo ha tenido opiniones divididas, debido a que hay gente que se ha adaptado al giro al instante, pero también hay gente que nunca se pudo adaptar, y creo que la razón es simple: este cubo no es para todos. Este cubo tiene un giro lento, pesado, por lo que es para personas cuyo giro es igual. Si buscas un cubo con un giro rápido o un giro medio, este cubo se te puede bloquear y no te va a gustar. El giro es suave y un poco silencioso, muy cómodo si no mueves el cubo muy rápido. En cuanto al corte de esquinas, es decente. Al ser un cubo con un giro pesado, te recomiendo más este cubo si tus giros son muy precisos, muy exactos, o también te recomiendo este cubo si quieres que tus giros se vuelvan precisos. Yo te recomiendo más la versión con plástico UV Coated, aunque también está la versión matizada. Ambas son iguales, solamente cambia el tipo de plástico, y también ambas tienen sistema clásico de resortes. Este cubo mide 56 milímetros por lado, un tamaño muy bueno, y pesa 77.5 gramos. No es un peso muy alto, pero ya que el giro es pesado, debes saber que las sesiones de práctica con este cubo pueden cansarte si no estás acostumbrado a tener un giro pesado. El ajuste se ve así: se ajusta esta pieza de arriba y la de abajo. La de arriba ajusta la tensión y la de abajo la elasticidad o el corte de esquinas. El GAN356ME cuesta entre 16 a $25, dependiendo del tipo de plástico. Y algo importante, también existe la versión 2, el GAN356ME versión 2, pero por lo que he visto es un cubo más complicado de encontrar. También es muy bueno, pero si tienes la versión 1 está perfecta. Llegamos al GAN356M. Un cubo hermoso. El GAN356M es el cubo de este video que más ha durado en el mercado. Lanzado en 2020, hoy en día sigue siendo una de las mejores opciones calidad-precio que existen. Este cubo tiene un giro muy bueno, un giro suave, un poco silencioso, un giro con una sensación mantequillosa, por así decirlo, pues viene muy lubricado de fábrica. Con respecto al corte de esquina, sigue siendo muy bueno a pesar de que haya salido al mercado hace varios años. Este cubo es más para quienes tienen un giro medio o rápido, y es excelente para nivel principiante y también intermedio. Este cubo viene en dos versiones, la versión Light y la versión estándar. En ambas, el cubo es exactamente el mismo, solo que en la versión estándar, miren estas piezas incluidas llamadas GES, que son para darle más niveles de ajuste al cubo. Y en ambas, este cubo tiene plástico matizado y sistema de resortes. Bueno, sí hay una tercera versión que es UV Coated, pero vamos a ignorarla porque en ningún lado la encontré, así que prácticamente es como si no existiera, así que creo que ya ni siquiera se vende. Este cubo mide 56 milímetros por lado y pesa 74 gramos, siendo un peso muy competitivo a pesar de ser un cubo de hace algunos años. El ajuste en este cubo consiste en estas piezas, las cuales solo tienen dos niveles de ajuste cada una. El GAN356M cuesta entre 20 a $30 dependiendo la versión. Siguiente, Kiji XMD XT3V1, un nombre un poco largo pero un gran cubo. Este cubo lo lanzó Kiji como una opción alterna al Tornado V4, uno de sus cubos gama alta más populares. Tiene las características de un cubo gama alta, pero con un precio más bajo que casi cualquier cubo gama alta. El giro de este cubo es distinto a los anteriores de esta lista, pues es donde comienza a sentirse más como un cubo premium, como de alta gama. El giro es ligero, rápido, pero muy controlable, y se siente ni muy ruidoso ni muy silencioso, sino en un punto medio. Con respecto al corte de esquinas, también excelente, uno de los mejores que se pueden encontrar. Este cubo es más para quienes tienen un giro medio o giro lento, y es excelente para nivel principiante, intermedio o incluso nivel avanzado, pero avanzado nivel clase mundial, para promediar 5 o 6 segundos. Este cubo viene en tres versiones: la versión flagship, que tiene núcleo magnético, sistema de resortes y plástico matizado. Está después la versión flagship UV Coated, que tiene núcleo magnético, sistema de resortes y plástico UV Coated, y por último está la versión Pioneer, que tiene plástico UV Coated, núcleo magnético y sistema Maglev. Si buscas un giro un poco pesado, te recomiendo más la versión flagship, ya sea matizado o UV Coated, dependiendo de tus gustos, y te recomiendo la versión Pioneer si prefieres un giro rápido o un giro medio. Este cubo mide 55 milímetros por lado y pesa entre 65 a 72 gramos dependiendo la versión. El ajuste en este cubo consiste en esta pieza que tiene 11 niveles de ajuste. Eso me gusta mucho en cualquier cubo, que haya un ajuste sencillo de entender. Este cubo cuesta entre 20 a $30. Siguiente cubo
cubo GAN B100, en mi opinión el sucesor directo del GAN T56M. Este cubo ha dado mucho de qué hablar, pues a la gran mayoría le ha gustado, y para muchos es uno de los mejores cubos precio-calidad de GAN y del mercado en general. El giro de este cubo es parecido al del GAN T56M, un gran giro, un giro suave, no tan silencioso pero tampoco ruidoso, sino en un nivel medio y con una sensación mantequillosa, pero más controlable que el GAN T56M. El corte de esquinas es muy bueno, y una vez acostumbrándote a este cubo, no es muy común que tengas bloqueos. Este cubo es para quienes tienen un giro medio o rápido. Si tu giro es pesado, tal vez se te haga difícil controlarlo. Recomiendo este cubo para nivel principiante, intermedio y avanzado, hasta un nivel donde promedies más o menos 10-12 segundos. Este cubo viene en dos versiones, la versión matizada y la versión UV Coated. Todo es exactamente igual en ambas tienen sistema maglev, solamente cambia el tipo de plástico de cada cubo. El GAN B100 mide 55 milímetros por lado y pesa 64 gramos, siendo un excelente equilibrio entre peso, tamaño y calidad. El ajuste de este cubo es así, se ajusta la parte de arriba y la de abajo. La de arriba define el corte de esquinas y la de abajo la tensión. Este cubo cuesta entre 35 a 40 dólares, yo creo que vale mucho la pena. Siguiente, y sin duda uno de mis favoritos, el Waylon WRM B10 20 Magnet Ball Core. A pesar de que este cubo ya tiene un sucesor, el B11, sigue siendo excelente. Existen varias versiones, pero yo recomiendo específicamente esta, la versión no maglev, ya que siento que es la más equilibrada en todo aspecto, aunque eso sí, las demás versiones también son muy buenas. El giro de este cubo es rápido, un poco seco y ligero, uno de los mejores cubos hasta ahora en esta lista. Este cubo es para personas con un giro medio o rápido y es excelente para nivel principiante, intermedio o avanzado para promediar tiempos de clase mundial. Así que créeme, a la gran mayoría de personas, adaptarse a este cubo no será un problema. Este cubo viene en muchas versiones, pero como comentaba, yo recomiendo esta, la 20 Magnet Ball Core con sistema de resortes. La siguiente versión, la maglev, es muy buena, pero siento que es muy rápida. Solo si tu giro es rápido, siento que te acostumbrarás fácilmente a esa versión. Todas las versiones de este cubo miden 55.5 milímetros por lado y pesan entre 64 a 73 gramos. El ajuste en este cubo consiste en esta pieza, la cual se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha ajustamos la tensión del cubo y hacia la izquierda el corte de esquinas. Si buscas algo muy personalizable con cientos de ajustes, esta tal vez no sea tu opción. Sin embargo, a pesar de su ajuste simple, como comenté, creo que es un cubo que a la gran mayoría le puede gustar. El Waylon B10 cuesta entre 15 a 40 dólares dependiendo de la versión, y la versión que yo resalté, la 20 Magnet Ball Core con sistema de resortes, cuesta entre 33 a 38 dólares. Aquí entramos a los top globales, comenzando con el Kiji XMD Tornado B4. Este cubo ha sido uno de los más populares del mundo y es tan bueno que incluso con este cubo se llegó a romper el récord mundial. El giro es un poco silencioso, es muy suave y un poco pesado. Con respecto al corte de esquinas, es un corte excelente y de los mejores que hay para cualquier cubo. En mi opinión, el Tornado B4 es más para quienes tienen un giro medio o pesado y no tanto para un giro rápido. Y eso sí, este cubo se puede usar para cualquier nivel, desde principiante hasta avanzado. Hoy en día existen varias versiones, pero las clásicas por excelencia y las más comunes de encontrar son la versión Flagship y la Pioneer. La Flagship tiene plástico matizado, núcleo magnético y sistema de resortes, y tiene un giro más ligero que la versión Pioneer, y a la vez un gran control. Es muy fácil que la gran mayoría de personas se adapten a este cubo. Por otro lado, la Pioneer es muy diferente. Tiene plástico UV coated, núcleo magnético, sistema maglev, y es mejor darle una oportunidad si quieres experimentar, pues su giro es muy peculiar. Debido a tantos imanes que tiene en sus piezas, y debido a que algunos imanes se atraen y otros se repelen, tiene un giro único, el cual es muy fluido, pero en cada giro puedes sentir ese salto que provocan los imanes. Así que es cuestión de gustos. Si quieres irte a la segura, vete por el Flagship, pero si no te has adaptado a ningún 3x3 o ninguno de este video te convence hasta ahora y quieres experimentar, el Pioneer puede ser buena opción. El Tornado B4 mide 55.5 milímetros por lado y pesa entre 72 a 83 gramos dependiendo de la versión. El ajuste consiste en esta pieza que tiene 5 niveles de ajuste hacia cada lado. Hacia la derecha se ajusta la tensión y hacia la izquierda la elasticidad o corte de esquinas. Este cubo cuesta entre 35 a 55 dólares dependiendo de la versión, hablando específicamente de la Flagship y la Pioneer. Las otras versiones varían mucho su precio, así que yo recomiendo principalmente las que mencioné ahorita. Pero algo importante, muy importante, es que este cubo ha tenido opiniones divididas, no por su giro, sino porque a algunas personas se les rompió el núcleo a las pocas semanas o meses de uso. De acuerdo a Kiji, este error ya se corrigió, sin embargo, no está de más prevenir. Si compras este cubo, asegúrate que no sea un primer ejemplar. Siguiente, el nuevo sucesor del Tornado B4, el Kiji XMD Tornado B5. Este cubo se lanzó recién a inicios de 2026. Está la versión Flagship y la versión Pioneer. Acerca de la versión Flagship, el giro de este cubo es muy ligero, más que el del Tornado B4, es muy controlable y tiene una sensación un poco rasposa, pero cómoda. También este cubo tiene un excelente corte de esquinas. De hecho, es de los cubos que mejores tiempos me dan en esta lista. Yo recomiendo el Tornado B5 para quienes tienen un giro medio o rápido, no para un giro pesado o lento. Y sí, es un cubo perfecto para cualquier nivel, desde principiante hasta avanzado. Este cubo tiene sistema de resortes y un núcleo de 8 imanes. Acerca de la versión Pioneer, es una versión que al momento en que grabo este video apenas está llegando a todo el mundo, pero sus mayores diferencias con respecto al Flagship es que tiene sistema maglev en vez de resortes, tiene núcleo de 20 imanes y tiene un giro con una sensación ligera, hueca y un poco más suave que la del Flagship. Y por tantos imanes que tiene, el Pioneer es un poco más estable. Sin embargo, es totalmente por cuestión personal. Si quieres irte a la segura, puedes irte por el Flagship, y si quieres irte por un giro más experimental, un poco diferente a lo habitual y que a la vez puede ser una buena elección, el Pioneer podría gustarte. Ambas versiones tienen plástico barnizado y UV coated, ambas miden 55.5 milímetros por lado y la versión Flagship pesa 66 gramos y la Pioneer 70 gramos. Una diferencia pequeña, pero que puede notarse un poco en sesiones largas de práctica. Aún así, ambos cubos siguen siendo más ligeros que el Tornado B4. El ajuste en ambos cubos es igual. El ajuste consiste en esta pieza y dependiendo hacia dónde lo gires, se ajusta la parte interna o la parte externa. Si ajustas la parte interna, se ajusta el corte de esquinas y si ajustas la parte externa, se ajusta la tensión. Hacia ambos lados hay 8 niveles. Para ambas versiones, se estima que este cubo cuesta entre 40 a 55 dólares. Este cubo es muy bueno, pero es importante resaltar que ajustar este cubo es un poco incómodo. Debes usar tus uñas, pero eso no es lo malo, sino que si lo haces mal, a veces la pieza de ajuste puede salirse. No pasa nada, se puede arreglar, pero
es un poco incómoda a veces, así que para que lo tengas en cuenta que si ajustas este cubo simplemente hazlo con cuidado. Siguiente, uno de los mejores cubos del mundo sin duda. No lo digo yo, en general estos cubos son de los más aclamados. El Mojo Weilong WRM B11, específicamente la versión Egg Magnet Ball Core UV Coated y la Tony Magnet Ball Core Maglev UV Coated. Este es uno de los cubos más conocidos y más populares de la marca, y es que es el equilibrio perfecto entre un cubo gama alta y un precio no excesivo. El giro de este cubo es muy ligero, pero muy controlable a la vez. Es por eso que a mucha gente le ha gustado, pues es de los pocos cubos que se puede adaptar a personas con cualquier tipo de giro, ya sea lento, medio o rápido. Con respecto al corte de esquinas, este cubo tiene uno de los mejores cortes por mucho, y precisamente por todo esto, este cubo es para principiantes o hasta expertos, a un punto de que incluso con este cubo ya se han roto récords mundiales. Hoy en día ya existen muchas versiones del Weilong B11, están las versiones clásicas, las inteligentes, versiones de aniversario, etc. Pero yo te recomiendo 100% las que te comenté. La Egg Magnet Ball Core UV Coated, que tiene un núcleo de 8 imanes, sistema de resortes, plástico barnizado, y por otro lado, también te recomiendo la versión Tony Magnet Ball Core Maglev UV Coated, que tiene un núcleo de 20 imanes, sistema Maglev y plástico barnizado. Esta versión tiene muchos imanes, ya que sin ellos siento que sería demasiado rápido, al punto de que sería casi incontrolable. Honestamente ambas versiones son excelentes, y si buscas un giro medio o lento, vete por la versión Egg Magnet Ball Core, y si buscas un giro rápido, vete por la versión Tony Magnet Ball Core Maglev. Las otras versiones clásicas, las cuales son la magnética con plástico mate y la magnética con plástico UV Coated, no están nada mal, también son muy buenas, solo que son ligeramente más inestables si mueves el cubo demasiado rápido. El Weilong B11 mide 55.5 milímetros por lado y pesa entre 60 y 67 gramos, siendo uno de los cubos gama alta más ligeros del mercado. El ajuste se ve así en todas las versiones. Si giras a la derecha, ajustas la tensión, y hacia la izquierda el corte de esquinas, y hacia ambos lados hay 8 niveles. El precio varía dependiendo de la versión. La magnética matizada y UV Coated cuesta entre 20 a 25 dólares, y las versiones que resalte ahorita, la Egg Magnet y la Tony Magnet, más o menos entre 40 a 55 dólares. Finalizamos esta lista de los mejores cubos del año con un cubo que es sin duda alguna un cubo excelente, el GAN 16 Maglev Max. Este cubo es la competencia directa del Weilong B11 y del Tornado B5, y es con el que varios récords mundiales se han roto. El giro de este cubo es rápido, muy rápido, pero lo que me gusta es que a pesar de eso es controlable. En lo personal me ha pasado que me gustan algunos cubos de GAN, pero a veces son demasiado rápidos para mí y no los puedo controlar, así que no los puedo usar como cubo principal. Con este cubo no sé cómo lo hicieron, pero puedo controlarlo sin problema, a pesar de lo rápido que es. Y bueno, el corte de esquinas ni se diga, muy bueno también, e incluso este cubo tiene algo que muchos cubos no, el leap. El leap es este salto donde sin dejar la capa en su lugar, se alinea sola. Este cubo es muy bueno para cualquier nivel, aunque honestamente por lo rápido que es, sí lo recomendaría más para un nivel intermedio o avanzado, no tanto si vas comenzando. Este cubo viene en tres versiones principales, todas con sistema Maglev. Está el GAN 16 Maglev, el GAN 16 Maglev Max, que es la que más recomiendo, y el GAN 16 Maglev Max L. En realidad todas se parecen mucho, solamente cambian detalles muy pequeños. Por ejemplo, la versión GAN 16 Maglev y la Maglev Max miden 56 milímetros por lado, y la Maglev Max L mide 57 milímetros por lado, lo cual está perfecto si tienes manos grandes. Con respecto al peso, todos se mantienen casi iguales. Algo que cambia también es el leap. El mayor leap lo encontramos en la versión Maglev Max, y en cuestión de imanes, la versión Max y Max L tienen más imanes, los cuales se encuentran en esta parte de los centros y en esta parte de las aristas. La versión Maglev es la que menos imanes tiene, por lo que es muy rápido, pero ligeramente más difícil de controlar. Es por todo esto que recomiendo más la versión Maglev Max. Es el cubo más equilibrado de todos. El ajuste de las tres versiones se ve así. La pieza de abajo define la tensión, qué tan rápido o lento gira el cubo, y la parte de arriba define el corte de esquinas. Algo importante, estos cubos incluyen imanes extra para las esquinas, para así darle una personalización más completa. Este cubo cuesta entre 70 a 100 dólares, incluso un poco más, dependiendo dónde lo consigas. Así que sí, todos estos cubos son los que más recomiendo para este año, y aquí pueden ver todos los detalles resumidos. Ponle pausa si así lo deseas, y bueno, en realidad ahorita solo estoy alargando esto, estoy haciendo tiempo para que la tabla no vaya muy rápido. Ayuda, ya no sé qué decir, pero sí, aquí está la tabla. Faltan las menciones honoríficas. Los siguientes son cubos muy buenos, pero no entraron en el top principal, ya sea porque son complicados de conseguir, o porque hay opciones parecidas pero a mejor precio, o porque no puedo usarlos tanto tiempo como otros, pero sí lo suficiente para decirles que valen la pena. El Kiji Sail, Kiji Warrior y Mojo Weilong. Todos estos cubos están enfocados para personas que van iniciando. A pesar de no tener imanes y a pesar de llevar algunos años en el mercado, siguen siendo una excelente opción para comenzar a mejorar tus tiempos. Sus precios rondan entre 2 a 5 dólares. Monster Go, otra excelente opción para gente que va iniciando. Hay diferentes versiones, magnéticas y no magnéticas, y todas son muy buenas. Este cubo no está en el top principal, no está en la lista principal, porque no es tan fácil de conseguir como otros cubos, pero si lo consigues vale la pena. Su precio va desde los 5 hasta los 10 dólares. GAN RS, un clásico de GAN, y de hecho el cubo más barato de esta marca junto al Monster Go. Excelente para quienes van comenzando. No lo coloqué en el top ya que no tiene imanes, y hay cubos al mismo precio que sí los tienen, pero aún así si te vas por este cubo es una muy buena opción. El GAN RS ronda los 15 o 16 dólares, y también está la versión 2 al mismo precio. Un cubo igual excelente y de hecho más estable que la versión 1, pero es un poco más difícil de conseguir. Swift Block Super Maglev, otro cubo de GAN y un cubo excelente para nivel principiante, intermedio e incluso avanzado si quieres llegar a promediar entre 10 o 12 segundos. No lo puse en la lista ya que se encuentra en tiendas muy específicas, al menos al momento en que grabo este video. Este cubo ronda los 20 a 25 dólares y lo recomiendo mucho más que sus versiones anteriores, el Swift Block clásico y el Swift Block Maglev. GAN 356 Maglev, un excelente cubo de GAN y que tiene un gran giro rápido. No lo coloqué en el top porque es un poco difícil de encontrar. Este cubo es perfecto para cualquier nivel, desde principiantes hasta quienes promedien 10 o 12 segundos. Su precio ronda los 35 a 45 dólares. BeamCube Nova Flagship, el primer 3x3 de la marca BeamCube. Perfecto para cualquier nivel hasta promediar unos 10 segundos e incluso un poco menos. Este cubo, a pesar de no ser muy popular, es excelente para quienes tengan un giro medio o un giro un poco pesado. Este cubo ronda los 40 a 50 dólares. Weilong B11 Ferrocore B2, un cubo que ha sonado mucho últimamente. Esta es una versión del Weilong B11 hecha en colaboración entre
Moju y de Cubicle. No lo coloqué en la lista ya que no lo he probado y porque solo se consigue en sitios muy específicos, pero de acuerdo a la opinión de muchas personas, créanme, no he visto prácticamente ninguna reseña mala. Muchos dicen que es de los mejores cubos del mercado y bueno, parece que así es, aunque como les digo, no lo he probado, pero casi todos son puras calificaciones perfectas. Su precio ronda entre los 60 a 95 dólares dependiendo la tienda. Kiji XMD Tornado V3 Premium, maravilloso cubo, fácilmente al nivel del Tornado V4 y V5, por lo que sí es para cualquier nivel, quienes van iniciando o quienes van ya en un nivel muy avanzado. No está en la lista principal de este video, ya que es más complicado de conseguir. Este cubo salió de la nada y no se anunció demasiado, pero créanme, es excelente, así que si lo consigues vale mucho la pena. Existen 3 versiones, pero yo te recomiendo sobre todo la versión Pioneer Ubicore, ya que tiene un giro a la que la mayoría se pueden adaptar. Su precio ronda entre los 22 a 48 dólares dependiendo la versión. Fanshin Ultra, un cubo poco conocido, pero excelente para cualquier nivel, para quienes van iniciando o quieren llegar a nivel avanzado. Es un cubo rápido pero controlable y muchas personas que lo han llegado a probar lo terminan usando como cubo principal, al punto de que hay gente que lo considera mejor que muchos de los cubos de Moju, Kiji o GAN. Su precio ronda los 32 dólares. Moju Weilong WRM B9, el antecesor del B10 y el B11. Si no consigues esos cubos, el B9 sigue siendo una excelente opción. Recomiendo sobre todo las versiones con núcleo magnético, ya que son más estables y se adaptan mejor a cualquier tipo de giro. Los precios de estas versiones rondan entre los 40 a 48 dólares, así que sí, es un cubo gama alta. GAN 11 a GAN 15. Aquí depende totalmente de gustos. Estos cubos son conocidos por lo rápidos que son. El 11 sigue siendo muy bueno y una gran elección para personas con un giro rápido. Por otro lado, el GAN 12 es para muchos el mejor de toda la marca en general, incluso mejor que el GAN 16. De hecho, el GAN 12 lo siguen usando varios de los mejores del mundo y con él se hizo el primer sub 3 de la historia, el primer tiempo de menos de 3 segundos. Hablando del GAN 13 y GAN 14, pienso que son más para gustos muy específicos. Si buscas cubos muy rápidos, pero de verdad muy rápidos, estos cubos son buena opción. De lo contrario, es muy probable que se te lleguen a bloquear. Y por último, el GAN 15 es excelente, sin embargo ha sido un poco opacado por el GAN 16. El GAN 15 es el que considero tiene el giro más general, puede adaptarse más fácil a cualquier tipo de giro, y estos cubos, desde el GAN 11 al GAN 15, van desde los 40 hasta los 100 dólares, dependiendo del cubo que busques. Huameng TG Maglev versión matizada y versión Ubicored, sin duda uno de los mejores cubos para quienes tienen un giro pesado. Excelente calidad, excelente giro, pero eso sí, recuerden, tiene giro pesado. Si buscas estas cualidades en un cubo, esta es de las mejores opciones. No tiene muchos tipos de ajuste o muchos detalles, pero es bueno para cualquier nivel, desde principiantes hasta avanzados. Su precio ronda los 55 a 75 dólares. La versión 2 acaba de salir y también es muy buena. Viene en versión de núcleo de 8 imanes y núcleo de 20 imanes. La versión 2 tiene más ajustes que la versión 1 y por lo mismo se siente como un cubo más personalizable, más para todo tipo de giro y no únicamente para un giro pesado. Cada vez era menos común ver la versión 1 debido a que ya salió esta nueva versión, así que la que sea que escojas vale la pena. Su precio también ronda entre 55 y 75 dólares. Moju Super Weilong B2, específicamente la versión Volcore Ubicored con sistema de tornillo. Un cubo excelente y en mi opinión, de los mejores no solo de Moju, sino del mundo. No lo coloqué en el top ya que en lo personal siento que se parece mucho al Weilong B11 que tiene un precio menor. Sin embargo, si te vas por este cubo, por el Super Weilong B2, créeme, puede servirte para cualquier nivel, para empezar o para nivel muy avanzado si quieres promediar 5 o 6 segundos. Su precio ronda los 64 a 72 dólares. Moju Super AO Long, un cubo excelente, muy bueno, de hecho diría yo que de los mejores cubos del mundo con un giro medio o pesado, pero no rápido. Este cubo no es para giros rápidos. Yo lo veo como una mejora del Huameng TG de Moju. Este cubo, el Super AO Long, ronda los 80 a 110 dólares y es para cualquier nivel, para quienes van empezando o si quieres llegar a nivel avanzado. No lo coloqué en el top en la lista principal, ya que por este precio puedes conseguir cubos con giros que se adapten a todo tipo de estilos, desde giro lento a rápido. Y aparte de cubos a ese precio que incluyen más detalles, más accesorios, pero sea como sea, el Super AO Long es un gran cubo. Para concluir este video, claro que tengo que decirles que yo tengo mi elección personal, mi cubo principal, mi cubo main. Actualmente de todos estos cubos, mi favorito es el Weilong B11 Egg Magnet Volcore, el que tiene sistema de resortes. Para mí es el equilibrio perfecto entre un buen cubo, un gran giro, gran calidad y un precio no tan elevado. Para concluir, sí, hay muchas opciones, muchos más cubos, pero coloqué aquí los que creo que están muy vigentes y a la vez los que a la gran mayoría de personas les han gustado. Si te vas por un cubo GAN que no salió en este video, es muy probable que te guste, siempre y cuando tu giro sea rápido. Si te vas por un Kiji que no salió aquí, la gran mayoría de cubos de Kiji son excelentes, pero hay ciertos cubos que van dirigidos específicamente para principiantes, y con Moju pasa lo mismo. Así que bueno, ahora ya sabes qué cubo elegir. Si se me fue alguno, por favor coméntalo y también comenta tus dudas, yo las voy a responder. Muchas gracias por ver, recuerden unirse a las comunidades de cubos más grandes de toda habla hispana, las cuales dejo en la descripción. Ahí pueden unirse todos, compartir memes, de repente regalamos algunas de estas joyas, hacemos dinámicas, compartimos récords, colecciones, así que los veo por allá. Muchas gracias, sigan cubeando.